versículo 25, vamos a leer al 33. He titulado este tema Jesucristo nuestro descanso. 16, sí, 25 al 33. ¿Ya todos lo tenemos? Sí, amén. Bien, vamos a tomar lectura, ya todos lo tenemos. Okay. Dice, vamos a ponernos sobre nuestros pies los que podemos. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitamos que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora crees? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amadas hermanas. El contexto en que una cosa se dice puede variar considerablemente el peso y el significado de la palabra que se dice. Bien, preste atención. El contexto en que una cosa se dice puede variar el peso y el significado de las palabras que se dicen. Por ejemplo, no es lo mismo que tú le digas a tu esposo o a la esposa: yo te amo, cueste lo que cueste. En el contexto de una cena romántica en un restaurante, pues celebrando un aniversario quizás, que decirlo en una sala de cirugía a punto de donarle un riñón para salvarle la vida. No es lo mismo. Son las mismas palabras, pero no tienen exactamente el mismo significado. En el primer caso le va a costar, en el primero le va a costar la cena, el otro le va a costar un riñón, ¿verdad? Así que conocer el contexto nos ayuda a entender claramente por qué se dice lo que se dice y cuál es el sentido que debemos dar a lo que se dice. Es por eso, mis hermanos, que esta serie que hemos visto cómo estaba sucediendo en el aposento alto entre Jesucristo y sus discípulos. Estas son las últimas palabras del Señor antes de su arresto y de su crucifixión. De manera que al interpretar cualquier parte de este discurso debemos de poner delante la cruz y la separación de Cristo y los discípulos. Ambos elementos, ambos son como una sombra que se proyecta a lo largo de todos los capítulos 13, 14, 15 y 16 del capítulo de Juan. Sin embargo, llama la atención en el tono general en este discurso no es de derrota, sino de victoria y de gozo. Así comienza y así termina Juan 14, versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiera sido, yo lo hubiera dicho: voy a preparar un lugar para vosotros. Estas cosas, dijo Jesús, les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo habrá aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Es obvio, Jesucristo quiere hacerles ver a sus discípulos que nuestro Dios está en control de todas las cosas y que todo lo que estaba a punto de ocurrir en pocas horas no era una tragedia. No era para Jesús, ni tampoco para los discípulos.
como veremos al considerar en esta porción como nos habla. Bien, aquí tenemos 3 enseñanzas. Estas enseñanzas nos hablan y nos enseñan claramente de consuelo para todos los que creemos en Él, y una poderosa invitación para confiar claramente quién es Cristo, quién es Dios, quién es mi confianza, en quién me voy a refugiar, a quién le voy a depositar mis angustias. Aquí encontramos estas enseñanzas. Bien, la primera, el número 1 es que el Padre nos ama. Oh, maravillosamente. Por causa de nuestra identificación con Jesús. Veamos, dice en el versículo 25, les he hablado en alegorías. Dice, les voy a hablar claramente, les voy a anunciar acerca del Padre. El Señor reconoce que algunas de las cosas que Él ha dicho hasta hoy pueden resultar enigmáticas para los discípulos. Ellos no entendían. Primero, porque el Espíritu Santo no había venido todavía. Y segundo, porque a ellos les faltaban piezas para poder visualizar el panorama completo de la redención. Bien, por ejemplo, un rompecabezas, ¿verdad? Bueno, si usted nunca lo ha hecho o si le gusta, tenemos que ver nosotros con mucho cuidado, con mucha atención, la foto de la caja del rompecabezas, porque es exactamente lo que queremos armar, ¿verdad? Con la foto en mente, nosotros vamos a entender dónde va cada pieza y lo vamos a organizar. Bien, los discípulos ni siquiera tenían la pieza, peor la fotografía. Pero luego, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos comenzarían a entender lo que Jesús les había enseñado acerca del Padre y de esa relación privilegiada que nosotros tenemos con el Padre, porque por causa de la obra redentora de Cristo Jesús. En el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. A través de todo este discurso, el Señor ha estado insistiendo en este tema de orar al Padre en el nombre de Jesús, algo que los discípulos no habían hecho todavía. En el versículo 24 dice, en este mismo libro, ahora el Señor les está aclarando a ellos para que ellos puedan comprender, porque recuerde que Él está ahí en ese momento con ellos. Pero los discípulos no podían entender que era orar en el nombre de Jesús, porque Él estaba con ellos. Bien, lo que quiero es centrar cómo Jesucristo les quiere aclarar que el hecho que Él insiste en que debemos de orar al Padre en su nombre, eso nos da a nosotros la idea de que nosotros no podemos confundirnos de que el Padre es despreocupado y que el Padre es aparte, o que el Padre y el Hijo es aparte, y que el Padre está enojado y que Jesús tiene que persuadir al Padre para que tenga misericordia. Bueno, esa idea equivocada del Padre y del Hijo es la que Jesús quiere sacarnos de la cabeza a nosotros. En este versículo 26 y 27 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo, dice que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué dice Jesús? Eso no es necesario, porque el Padre mismo os ama. Ustedes son amados por mi Padre. Dios, el Hijo, Dios Hijo. Él no tiene que ir delante de un Padre, porque Él es el Dios, el que ruega, porque Él nos ama, porque nosotros somos el objetivo de su amor, porque nosotros lo necesitamos, porque Él dice en su palabra que el amor que Él tiene por nosotros es eterno, tan grande y tan fuerte, que el Dios, el que tiene misericordia, entonces dice, hoy que estamos en Cristo es porque Cristo, Dios, nos amó y nos muestra físicamente a través de ¿quién? A través de Cristo, al Dios y Padre
nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda la bendición espiritual en todos los lugares celestiales, según Él nos escogió en Él. ¿Quién? Dios, el Padre, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Dios, el Padre, nos escogió. Dios, el Padre, se hizo hijo a venir por nosotros, se hizo carne, físico. Es sorprendente estos textos maravillosos. Por ejemplo, Juan 3:16. Oh, eso se lo saben hasta los niños pequeñitos, ¿verdad? Juan 3:16. Ok. Cuando nosotros habemos personas que en determinados momentos y situaciones hay tristezas, soledad, angustia, desamparados, hay soledad y todas estas, como dice, que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que nosotros no nos encontremos perdidos en estas situaciones, en todas las situaciones o en el mundo. Ahora, ¿quién amó al mundo? ¿Quién? Evidentemente Dios, el Padre, porque dice que Él envió a su Hijo. Él se hizo hijo. Se hizo hijo. Bien, Dios quiere que comprendamos que Dios está con nosotros siempre, en todo momento. Él se despojó de su gloria. Él se hizo carne como nosotros, porque nosotros éramos el objetivo del amor de Dios. Porque no podemos decir, ay no, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Oh, eso es una confusión. Oh, no, dice, el Dios del Antiguo Testamento, el que amó al mundo y que salvó al mundo. Ese del Antiguo Testamento, esa es la confusión que algunas personas tienen. Pero note, en el versículo 27, vea lo que dice. Que la razón por la cual el Padre nos ama es porque amamos a Jesús, porque confiamos en Jesús, porque creemos en Jesús, creemos que Él, Jesús, es el Dios, el que carne físicamente le vemos, porque creemos que Él salió de Dios. Ustedes me aman porque ustedes creen en mí y por eso el Padre nos ama. ¿Sí? ¿Verdad? Significa que el amor de Dios depende de nuestro amor por Él y de nuestro reconocimiento en Jesucristo. Que Jesucristo, el Dios que no me deja solo. Tomad mi yugo, dice, porque tu yugo es fácil y todas las cargas, porque venid a mí, están cansados y cargados, vengan a mí, porque Él los amó primero. Dice, hey, yo los amé primero. Si Dios hubiera esperado que nosotros diéramos el primer paso, realmente nunca hubiéramos tenido ninguna relación con Él, porque no hay una persona en el mundo que busque a Dios por su propia iniciativa. Eso dice Pablo en Romanos 3:11. Y más adelante en Romanos 5:8 dice Pablo que la gran demostración del amor de Dios, ¿sabe cuál es? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Así que cuando Dios nos amó a nosotros originalmente y nos escogió para salvación, nosotros no éramos dignos de su amor. No éramos dignos. Y así nos amó, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Y esta diferencia es bien importante. Hay una gran diferencia entre el amor de Dios hacia nosotros antes de venir a Cristo y el amor que hoy disfrutamos por causa de estar en ¿quién? En Cristo. Entonces ve que hay una gran diferencia. La palabra del Señor dice que el sol sale, lo hace por sobre justos e injustos. Señor hace llover sobre justos e injustos. Pero ahora que nosotros somos miembros y pertenecemos al Señor, pero antes pertenecíamos a ese grupo que dice a los justos y a los injustos derrama su misericordia, ¿verdad? Dios en ese entonces nos amaba con un amor de compasión, que no es lo mismo de un amor de gozo en el cual disfrutamos, porque la presencia de Dios en mi vida. Por eso
tú y yo tenemos que compadecernos de todo el mundo, los que están llenos en condición espiritual, o que esos pecadores, yo a esas personas no me puedo relacionar con ellos. No, ¿verdad? La misericordia, porque con misericordia nos amó. Y luego vino el nuevo nacimiento, transformó nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Nos movió para poner nuestra confianza, nuestro amor en la persona de Jesucristo, Él que derrama el amor de compasión, que ministra el gozo, deleite, seguridad, confianza. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que el Señor estaba tratando de decirle. Por ejemplo, en San Juan 14 explicaba y le decía a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En Juan 14, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Qué hermoso, hermanos. Miren, no podemos perder de vista, hermano, la gran enseñanza que están detrás de estos textos. Miren, hubo una época en que no amábamos a Jesús, no confiábamos ni creíamos en Jesús, pero a pesar de esa condición, nos escogió para salvación. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros, yo los elegí. Luego Dios envió su Espíritu para que convencernos de pecado, de juicio, como nos habla en Juan 16, 8. Él tiene el Espíritu Santo, nos convence del pecado. Así nos lleva a la fe, al arrepentimiento y a la santidad. Bien, ahora Dios el Padre se deleita teniendo comunión con nosotros, porque nosotros reconocemos que Jesús fue el que vino a rescatarnos, a levantarnos. Jesús, Dios nos ve a través de Jesús, que es el mismo Dios, si entendemos, ¿verdad? Él nos ama. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos, cuando nosotros reconocemos que el amor, la salvación de mi vida, como dice primera de Timoteo 2:5, que Jesucristo es el medio entre el hombre y Dios. Nadie puede conocerlo así, o decir: oh, bueno, esta pieza va aquí y la otra va aquí. No, el Espíritu Santo, Jesucristo, Él nos demuestra y nos enseña que nosotros tenemos que depositar mi confianza seguro en Dios. Bien, ahora veamos cómo fue que sucedió la obra de redención, la cual nosotros llegamos a ser el objeto del amor de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, dice. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Eso era lo que los discípulos no entendían, que la partida de Jesús, que les daba tristeza, confusión, era necesaria para completar su obra de salvación, que se había hecho hijo para morir en una cruz, se despojó de su gloria. Entonces dijo: el que descendió es el mismo que va a ascender. El resultado del sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Qué maravilloso. Pero bueno, los discípulos no podían entender esto todavía. No lo podían entender, porque les faltaba el Espíritu Santo. Les faltaban piezas del rompecabezas para poder comprender el cuadro completo. El problema, ¿sabe cuál es? Es que ellos creían que entendían. Es que ese es el problema. Mire, eso es lo que nos lleva al segundo encabezando a nosotros mismos. Porque mire, la primera es, vimos que el Padre nos ama, ¿verdad? Aquí la segunda enseñanza de este tema es que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo dice que Él es paciente. Vea el versículo 29. En el 29, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría estás diciendo. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió en el 31, ¿ahora creéis? ¿Qué? ¿De verdad
¿ahora creen ustedes? Jesús preguntó, ahí lo dice, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en alguna conversación donde hay dos personas súper inteligentes, están conversando y usted no entiende ni pío. ¿Sí? ¿Alguna vez? Bueno, hemos estado con personas eruditas que usted está escuchando y está, bueno, y no entiende. Oh, están hablando de física. ¿Qué sabemos de física? Ay, no, pues yo no entiendo qué están hablando estos. Pero usted está escuchando y está, no más, en un determinado momento está esperando. Quiero saber qué están diciendo para poder comprender y poder relacionarme en la conversación de estas personas, porque quiero compartir con ellos. Pero sutilmente hay personas que sin entender de lo que se habla, sin entender de una conversación, sin entender de una técnica, sin entender de una materia, quieren como pensar y dar como una opinión de lo que están hablando. Entonces, usted se ha encontrado personas así. ¿Y por qué se encuentran? Bien, ¿por qué se encuentra con preguntas y respuestas que tienen en sus mentes? ¿Para qué? Porque quieren ser tomados en cuenta sin tomar lo que están en cuenta, lo que están entendiendo. Ahora, la pregunta de estas personas, bien, veamos. ¿Por qué le dice, ahora entiendo que ha salido de Dios? Entonces, son conversaciones que a veces no comprendemos, pero queremos compartir, queremos relacionarnos, queremos opinar, queremos involucrarnos. Y entonces acertamos cosas que no sabemos porque aprendimos que quizás algo de lo que dijeron sabíamos algo. No, sí, claro, yo sé, sin saber nada, siendo ignorantes a una conversación. Entonces aquí están igual los discípulos, ¿verdad? Como dice en el versículo, en el versículo 31, Jesús le respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Entonces los discípulos hasta ese momento estaban descubriendo, por esto creemos que ha salido de Dios. Decían los discípulos, hemos evaluado lo que está diciendo y hemos llegado a una brillante conclusión. Parafraseando, y en una forma irónica, el Señor les respondió, ahora creéis, ¿verdad? Es una palabra, es una pregunta irónica. En el versículo 31 es una pregunta similar a la que le hizo Jesús a Pedro cuando le dijo, confiadamente mi vida daré por ti, ¿recuerda? Y dice que Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Irónica, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estos hombres no se habían dado cuenta todavía de lo ignorantes que eran y débiles a la hora de la verdad. Todos ellos salieron huyendo, todos salieron corriendo, demostraron lo poco que entendieron las enseñanzas de Jesús, lo débil que era su fe y lo poco que se conocían a sí mismos. Vean el versículo 32, vean, aquí viene la hora y la hora viene ya en que serán esparcidos cada uno, y dice, me dejaréis solo, mas no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Mis hermanos, Jesús sabía de antemano que todos los discípulos lo abandonarían después de su arresto. El Señor sabía de antemano que Pedro lo iba a negar 3 veces. El Señor conoce de antemano cada una de nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras caídas. Pero aún así, el Señor los instruye pacientemente. ¿Para qué? Para prepararlos y sabiendo de antemano que esa instrucción daría su fruto. Los estaba preparando. Jesús es paciente. Los estaba preparando por lo que venía, porque iban a quedar solos, y estaba preparándoles el corazón para que aprendieran a confiar en Él, para que el Espíritu Santo les revelara de lo que Él estaba hablando. Bueno, ellos en el momento, cuando tú y yo nos llegamos al Señor, bueno, el Señor nos salvó. En el momento no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero
de acuerdo vamos caminando, el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña. Entonces no podemos pretender que todo lo sabemos desde que el Señor llega a nuestras vidas, sino es un proceso, porque Jesús nos está enseñando cada día, cada momento, para que podamos confiar en Él, que comprendamos que no estamos solos en ningún momento, que Él dirige nuestra vida, dirige nuestros pasos, que podamos comprender que Él es paciente para que podamos conocerle, para que podamos tener la capacidad de poder estar siempre a sus pies. No debilitarnos en la prueba, en la lucha, en ninguna situación. Mire, cuando vemos nosotros a los 12 apóstoles, nosotros, todo lo que se narra de los 12 apóstoles es su falta de fe y la ignorancia de ellos y la necedad. Definitivamente, hermanos, no era nada. Imagínense, los apóstoles, imagínense. Y uno piensa, pero si eran los apóstoles, pero fueron los que el Señor escogió. Fue el equipo que el Señor escogió. Él escogió a estos hombres y entonces, ¿qué es lo que Dios viene haciendo? Él viene enseñándonos y mostrándonos. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos enseña, nos levanta. Si nosotros estamos de pie, ¿a qué se debe? Únicamente al Mateo. Lo que dice Mateo 16: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Él es el Salvador poderoso y paciente. Él nos tiene paciencia. Filipenses 1:6 dice que Él seguirá haciendo la obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nuestra ignorancia, ¿verdad? El que empezó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día que el Señor nos recoja. ¿Qué significa? Pues nosotros vamos a estar tranquilos, a esperar que Él haga la obra y, no, Jesucristo va a hacer la obra. No, Dios ha establecido cuáles son los medios que Él va a usar para nuestro crecimiento, para avanzar su obra en el mundo, para alcanzar a los perdidos. Y nosotros somos responsables en el uso de los medios, de la palabra, de la instrucción. Tenemos que saber que tenemos un Salvador paciente, un Salvador que no nos abandona, un Salvador que no nos da la espalda, no nos señala, no nos condena, aunque seamos débiles, aunque nos caigamos. Él dice: 7 veces caerá el justo y aún será levantado. Él no ve nuestras debilidades, Él no ve nuestros pecados, Él no ve nuestro fracaso. Él es paciente, Él es poderoso. Entonces Él quiere que le conozcamos. ¿Sabe qué? Nuestra salvación depende de Él, no de nosotros. No de nosotros. Estamos seguros 100% en las manos de nuestro poderoso y paciente Salvador, que obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. En la cruz, allí, en la cruz, allí es donde tenemos la victoria, el consuelo, el gozo, la seguridad. El Padre nos ama. Él, Dios, Jesucristo, es paciente. Tan paciente. Nuestra paz en medio de todas las situaciones, en medio de todas las circunstancias, la victoria de la cruz del Calvario asegura nuestra paz en medio de la tormenta, en medio de todo. Veamos el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como decíamos al principio, este discurso termina como comenzó. Les promete a los discípulos una paz completamente en Él, porque no es una paz que depende de la circunstancia, es una circunstancia de lo que Dios ha hecho a nuestro favor a través de Jesucristo, a través de Él. Estas cosas, dice, los he hablado para que en mí, Jesús, en mí tendráis paz. Ya Jesús les había dicho en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Bien, esa es la herencia de nosotros. Esa es la herencia, su propia paz. La paz, ¿quién es paz? La paz es Cristo en mi vida. En mi vida, Cristo. Por favor, nosotros no debemos olvidar el contexto. Jesús estaba a punto
de pasar la hora más negra, la más dura, la más amarga de su vida, y los apóstoles estaban a punto de derrumbarse delante de sus ojos. Toda la esperanza que ellos tenían puesta en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y el Señor, Él lo sabía, y por eso dijo todo lo que dijo esa noche, aunque ellos ni papas entendieron, con la confianza de que después de la cruz ellos iban a entender lo que realmente había sucedido esa noche, y entonces iban a poder experimentar la paz que el Señor les promete en este pasaje. En ese sentido, hay una conexión que no debemos perder de vista entre la enseñanza y la paz, que es Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En otras palabras, todas las verdades que yo he compartido con ustedes esta noche tienen un propósito, le dice, tienen una intención: que ustedes puedan experimentar verdadera paz, verdadera intimidad, verdadera relación con Cristo Jesús. De la misma medida en que nosotros creemos, en que nosotros crecemos, en que nosotros nos relacionamos, en que nosotros intimidamos con Jesucristo y que apliquemos estas verdades en nuestras vidas, de esa misma manera vamos a experimentar la paz. ¿Qué tipo de paz? Bien, una paz que es completamente distinta a lo que el mundo ofrece. Yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz de antidepresivos, no es una paz de ven y gózate, ven y libérate. No es una paz de diversión para que no pienses en todos los problemas que tienes encima. No es una paz que ven y compartamos y vamos. Y el mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece muchas cosas para, según, quitar las cargas, pero el mundo ofrece paz ficticia. No paz, esa no es paz, sino entretenimiento. El mundo pueden pasar en un segundo rápido al infierno. ¿Por qué? Porque la paz depende de las circunstancias en el mundo. Pero la paz de Jesús, que es Jesús en mi vida, es una serenidad interna del alma, del corazón, una calma sobrenatural dentro de mí. Es una quietud en mi corazón que proviene de saber que Dios controla todas las cosas. ¿Con qué? Con el poder de su palabra, y es hoy mi Padre, porque por causa de la obra redentora que Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos compró, nos reconcilió. Allí, por medio de Jesús, la sangre de Jesús, todos nuestros pecados fueron perdonados cuando Él entregó su cuerpo en ofrenda en esa cruz. Ahora podemos pararnos confiadamente en todas las promesas que Jesús ha dejado en su palabra para nosotros, la iglesia. Bien, de una manera práctica, lo que estoy diciéndole, mis hermanos, que si somos verdaderos creyentes, Romanos 8:28 dice, es para ti. Sabemos, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero son conforme a su propósito, son llamados. Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Filipenses 4:6 es para ti. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, súplica con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Jesús. Romanos 8:35 es para ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Antes todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por eso estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa promesa es para ti, es para ti. Aleluya. Esa es la paz que Jesús nos provee a los que creen en su nombre. Disuelve el temor,
el miedo, la tristeza, la decepción, el fracaso, nos permite estar de pie, firmes en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Aunque el agua esté por acá, tú estás firme. Aunque el fuego esté alrededor, tú estás firme. Porque dice, esto va a suceder para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero no desmayes, no desmayes. Yo no la doy como el mundo la da. Esta paz, yo estoy contigo, yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción. No busquen paz en el mundo. En el mundo no hay paz. No hay paz, no se puede encontrar. Muchas personas buscan paz en el mundo. El mundo no tiene la capacidad de darle a nadie ese tipo de paz. Es mentira de Satanás. El mundo es un generador de aflicciones, de dolor, sufrimiento, injusticias. No importa lo que hagamos en este mundo, tarde o temprano tendremos que enfrentar la aflicción que el mundo produce. Tarde o temprano, ya sea en tu trabajo, en tu casa, tu familia, con los hijos, los esposos, la familia, amigos, en todo lugar. Estamos en este mundo, no estamos exentos de las aflicciones. No estamos exentos donde estudies, donde estés, donde vives, donde vayas, en todo lugar. ¿Quiénes no tienen familia inconversa? El vecindario pertenece a este mundo también. Vamos a tener aflicciones porque estamos en este mundo. Tendremos aflicción en el trabajo, en el colegio, en el vecindario, con la familia, con los hijos. En el mundo tendréis aflicción, dice. No, la gente del mundo tiene que enfrentar aflicciones así como las nuestras, ¿verdad? Pero al creyente, ¿qué se le añade? Al creyente se le añaden todas esas aflicciones, pero tenemos a alguien que dice, venid a mí, porque yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, en ningún momento yo camino contigo. Mire, sí, en el mundo tendré esa aflicción. Mis hermanos, la vida cristiana es gloriosa, ¿verdad? En muchos sentidos, pero nunca se nos ofrece un camino fácil. No como he escuchado por varios. Oh, eres cristiano, llegaste a Cristo. Oh, no, ahora vive y goza y gózate. No, hay que pagar un precio. Toma tu cruz cada día y sígueme. Dice, es inevitable la cruz. ¿Cuál es la cruz? Tendremos muchos tropiezos, más que cuando estábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo, ay, esta se me escapó, este se me escapó. Y entonces está como los que andan cazando ganado ahí. Así anda Satanás, así, lanzando el lazo, tratando de traer, aquel se me fue, aquella se me fue. No, y aquel, así anda el enemigo. Pero someteos a Dios, dice Santiago 4:7. No, vas a tener aflicciones. Sométete a Dios, sométete y el diablo huirá de ti. Confía en ti, no te amedrentes, no tengas miedo, no debes de tener coraje, fuerte, debes ser fuerte. Debes confiar en el Señor, porque yo he vencido al mundo. Porque por la misma muerte que la gente ve como una tragedia, como un desperdicio, Jesús venció al mundo. ¿Ven? Y obviamente cuando el Señor habla del mundo en ese sentido, se refiere al mundo de maldad dominado por el diablo. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás, y de eso está hablando el Señor. Ese mundo ya fue vencido por medio de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos los enemigos sean puestos a los estrados de los pies de Jesús, no de nosotros, de Jesús. Él venció. Hebreos 2 dice, al versículo 14, Él se hizo hombre, participó de carne y sangre como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3, versículo 8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, apareció Dios como Hijo para deshacer y romper y desbaratar las obras de Satanás. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Qué maravilloso. No fue una tragedia, fue la victoria más grande que ha sido lograda. Jamás nadie en la historia de este mundo, nadie podía cumplir todas las leyes, solo Jesucristo. Por eso, mis hermanos, Satanás surgió
tiene la victoria, derrotó a Satanás. Pero tú y yo tenemos que estar sometidos a él, ¿verdad? Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, someteos a Dios, someteos, y el diablo huirá de vosotros. Es como cuando usted echa Flix en su casa para que salgan las moscas, se salgan todos los bichos de las cucarachas, salen, unos se van y otros se mueren, ¿verdad? Todo lo que obstaculiza tu crecimiento, tu desarrollo, la victoria, tu caminar, todo eso el Señor lo venció ya por medio de la cruz. No hay nada, ninguna trampa del diablo, nada. Tú no vas a luchar para obtener la victoria. Nosotros luchamos de una posición de victoria, porque Cristo, nuestra capitán, ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, Romanos 12, que nos tenemos que renovar. Esa es mi misión. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte, el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a ti, Padre, te damos gracias. Le vamos a decir gracias, Señor. Ahí como tú estás, cierra tus ojos y le vamos a decir: oh, Señor, gracias. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos llevas de triunfo en Cristo.